María José, cuéntanos dónde naciste, cómo fue la época de tus padres, cómo fue ese hogar de tus padres, tu familia más cercana. Pues bueno, yo nací en Bogotá en 1978, en una época muy convulsa. Muy seguramente las generaciones más jóvenes pues no tendrán mucha claridad de lo que fueron esos años. En ese momento estábamos en el gobierno de Julio César Turbay Ayala y el M-19 acababa de surgir hace muy pocos años. Mi padre y mi madre militaron en el M-19. Mi padre pues siempre fue, digamos, como el comando superior del M-19 y justo por esos días, el 31 de diciembre de 1978, hicieron, digamos, un operativo muy sonado. Fue el robo de armas del Cantón Norte. Sustrajeron de la guarnición de armas más de 5.000 armas por un túnel sin ningún tipo digamos, no fue un operativo violento, aunque por supuesto pues sí se sustrajeron esas armas que estaban bajo custodia del ejército. Así que yo nací y muy rápidamente quedé, pues también, como todos los miembros de mi familia, inmersa en esa situación por la militancia de mis padres. ¿Ellos se conocen militando antes? Ellos se conocen antes. ¿O los une también en ese amor, esa causa? Es, pues, digamos, una historia curiosa. Mi padre desertó de las FARC el 11 de septiembre de 1973, justo el día que cae Allende en Chile. Él deserta de las FARC porque no encontraba en las FARC en ese momento, digamos, como el espacio para poder desarrollar la lucha política y militar de la manera que lo concebían él y otro grupo de personas. Así que él acaba de desertar y en esos momentos era buscado, era objetivo militar de las FARC. Mi madre, en cambio, había viajado a Nueva York, que era muy joven, se casó muy joven, a los 17 años, a los 19 años viajó, y en Estados Unidos, pues por supuesto se encuentra con toda esa movida cultural, el movimiento antiguerra, el movimiento en contra de las dictaduras del Cono Sur, que era muy fuerte en Nueva York en esos momentos. Ahí nace mi hermana mayor, pero toma la decisión de regresar al país, y justo en ese momento coinciden, se encuentran en una fiesta de unos amigos con Nelson Osorio, que era un poeta muy destacado en aquella época y que también hacía parte del M-19, y arranca, digamos, esa relación en la que, por supuesto, pues digamos que fueron construyendo poco a poco. Mi padre acogió a mi hermana como su hija, y unos años más tarde nací yo. Así que mis primeros años de vida los pasé visitando a mis padres en las cárceles, que es una experiencia. Pues yo era muy pequeña, pero todavía tengo imágenes de la cárcel, tanto de la cárcel de mujeres como de la Picota, y especialmente en la Picota porque en ese momento, para llegar al patio de los presos políticos, tenías que atravesar el frenocomio, que era el pabellón de los presos psiquiátricos, que era realmente una imagen muy dantesca. Una de las visitas que tengo pendientes es precisamente ir a la penitenciaría de la Picota, a los pabellones que hoy están desocupados, viejos, para poder, pues, hacer un recorrido también allí. Digamos, los primeros recuerdos son de los 3, 4, 5 años, en los que realmente ya, digamos, adquirí una conciencia de por qué mis padres estaban presos, por qué yo iba a visitarlos a las cárceles, de entender además la represión que se había desatado contra nosotras también. Eso lo vine a entender muchos años más tarde, pero yo recuerdo que en mi casa vivía adentro un militar, uno por la mañana y uno por la noche, dentro de mi casa. O sea, ni siquiera había un respeto a nuestra intimidad familiar. Al final, pues, terminaba mi abuela jugando cartas con ellos. Recuerdo siempre que habían policías, no sé cómo les dicen hoy, supongo que igual tiras, ¿no? Que eran policías vestidos de civil, que siempre estaban custodiando la casa, y siempre había una sensación de presión sobre el hogar. Los allanamientos llegaban de repente un día, golpeaban la puerta
bueno, se llevaban todo, rompían todo, desocupaban todo, bueno, como en las películas. Y digamos, esos son los recuerdos más difíciles, ¿no? Pero los más dulces, pues en primer lugar eran los reencuentros, era el esfuerzo que hacían ellos porque cada momento, porque existiesen recuerdos lindos, lo más dulces posibles de esa situación tan dura que se estaba viviendo. Te recuerdo que cuando llegaba a la cárcel era una fiesta, los domingos ellos vestían casi que la cárcel para que los niños pudiésemos llegar, se disfrazaban, hacían obras de teatro, bueno, hacían todo un esfuerzo para que los niños sintiésemos ese entorno tan difícil y la situación tan dura por la que nosotros mismos estábamos pasando de una manera diferente. Recuerdo que una vez me pude quedar con mi mamá en la cárcel, no sé cómo se logró, pero logré quedarme una noche a dormir con ella. Y yo recuerdo que para mí era como una cama de princesas llena de velos. Y pues para mí fue la noche más hermosa que pasé en esos años. Y hablando con mi madre años después, pues no, era un pabellón lleno de camas y lo que habían alrededor pues eran sábanas, como hacen los presos y las presas pues para lograr un poco de intimidad, pero fíjate cómo es la memoria infantil.